Comenzamos con el análisis de resultados de la quinela de la semana pasada 21-44 de ProGol. Ok, aquí se muestra lo que es el mapa comparativo de la quinela 21-44, en la cual establecí mis 7 fijos y mis 7 dobles para el pronóstico de esta quinela, en la cual en el primer casillero México contra Perú me fui con el local, cayó la victoria de México en este encuentro. En el casillero número 2, Puebla contra Pumas, ahí me fui con local y cayó la victoria de Puebla. En el casillero número 3, Zacatecas contra Morelia, ahí me fui con un local visita y cayó el empate para este encuentro. En el casillero número 4 me fui con Leones Negros fijo para este encuentro y cayó el empate de este partido. En el casillero número 5, Cancún contra Dorados, ahí me fui con un empate de visita para este partido y cayó la victoria de Dorados. En el casillero número 6, Cruz Azul femenil contra Tijuana femenil, ahí me fui con un local visita y por desgracia cayó la sorpresa ahí, cayó el empate. En el casillero número 7, San Luis contra Querétaro, ahí me fui con un local empate, cayó la victoria de San Luis. En el casillero número 8, me fui con un local fijo en este encuentro, ganó Escocia. En el casillero número 9, Holanda-Bélgica, ahí me fui con un local fijo para este encuentro, cayó la victoria de Holanda. En el casillero número 10, Gales contra Polonia, ahí me fui con un local visita para este encuentro y cayó la victoria de Polonia. En el casillero número 11, Dinamarca contra Francia, ahí creo que ahí quemó a varios, la verdad, puesto que las apuestas estaban a favor de Francia, pero cayó la victoria de Dinamarca para este encuentro. En el casillero número 12, Inglaterra contra Alemania, partidazo la verdad, ahí me fui con un local empate para este encuentro y cayó el empate, sorpresa del equipo de Alemania en el minuto 87, fue un partido, un resultado que sí estaba dentro de mis pronósticos. En el casillero número 13, Envigado contra Independiente de Medellín, ahí me fui con un empate de visita y cayó la victoria de Independiente de Medellín. En el casillero número 14, U de Chile contra la U Católica, que me fui con la visita y cayó la victoria de U de Chile. Y aquí se muestra el mapa comparativo de la quinela 21-44, en la cual se formaron los pronósticos del casillero 1 hasta el casillero número 6, las combinaciones que se formaron de esta quinela. Ya aquí tuve un total de 10 aciertos, o sea que tuve buen premio la verdad. Me fue bien la verdad, de las 3 quinelas sí hubo una que sí me dio un premio. Aquí pueden ver que se formaron un total de mínimo de 6 aciertos hasta un total de 9 aciertos. Nomás para aclarar, este solamente es un mapa comparativo que nos permite establecer cuál es la combinación que se está formando a partir de esta quinela, la verdad. Cuál es el resultado más obvio que se está formando y de ahí basarnos un esquema que podríamos formar las quinelas sencillas. Simplemente no es para copiar y pegar y se arriesguen todo, simplemente es una idea general de cómo se están formando las quinelas de esta combinación. Vamos a ver cómo nos va en esta nueva quinela. Comenzamos con el análisis de datos de la quinela 21-45. Comenzamos. La bolsa acumulada para esta quinela 21-45 es de 5 millones de pesos. Primer partido, Juárez contra Pumas. En los últimos 5 encuentros de Juárez lleva una sola victoria, un empate y 3 derrotas. Mientras que el equipo de Pumas en sus últimos 5 encuentros lleva una sola victoria, 2 empates y 2 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Juárez lleva una sola victoria, 3 empates y una sola derrota. Mientras que el equipo de Pumas en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para Juárez, 3 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Pumas. Su último juego lo tuvieron el 2 de abril de 2022, en el cual Juárez y Pumas quedaron 0-1. Para este encuentro me voy con empate fijo.
Siguiente partido, Monterrey contra Pachuca. En los últimos 5 encuentros del Monterrey lleva 4 victorias, 1 empate y 0 derrotas, mientras que el equipo de Pachuca en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Monterrey lleva 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas, mientras que el equipo de Pachuca en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Monterrey, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para el Pachuca. Su último juego lo tuvieron el 22 de abril de 2022, en la cual Pachuca y Monterrey quedaron 3-0. Para este encuentro me voy con un local empate. Siguiente partido, Atlas contra Necaxa. En los últimos 5 encuentros del equipo de Atlas lleva una sola victoria, 0 empates y 4 derrotas, mientras que el equipo de Necaxa en sus últimos 5 encuentros lleva una sola victoria, 2 empates y 2 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Atlas lleva una sola victoria, 2 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de Necaxa en sus últimos 5 encuentros de visita lleva una sola victoria, 3 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para Atlas, 0 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Necaxa. Su último juego lo tuvieron el 7 de abril de 2022, en la cual Atlas y Necaxa quedaron 2-1. Para este encuentro me voy con un empate de visita. Siguiente partido, Cruz Azul contra Guadalajara. En los últimos 5 encuentros de Cruz Azul lleva 3 victorias, 1 empate y una sola derrota, mientras que el equipo de Chivas en sus últimos 5 encuentros lleva una sola victoria, 0 empates y 4 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Cruz Azul lleva 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de Chivas en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos han sido 3 victorias para Cruz Azul, 1 empate para ambos equipos y 1 victoria para Guadalajara. Su último juego lo tuvieron el 16 de abril de 2022, en la cual Cruz Azul y Chivas quedaron 0-1. Para este partido me voy con local, gana la máquina Cruz Azul. Siguiente partido, Tigres contra Monterrey, de la Liga Femenil MX. En los últimos 5 encuentros el Tigres lleva 4 victorias, 0 empates y una sola derrota, mientras que el equipo de Monterrey en sus últimos 5 encuentros lleva 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas. En los últimos 5 encuentros del equipo de Tigres lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas, mientras que el equipo visitante, Monterrey, en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 4 victorias, 0 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos ha sido 2 victorias para el Tigres, 2 empates para ambos equipos y una victoria para el Monterrey. Su último juego lo tuvieron el 25 de abril de 2022, en la cual Monterrey y Tigres quedaron 0-0. Para este encuentro me voy con un local visita. Siguiente partido, Mazatlán contra San Luis. En los últimos 5 encuentros del equipo Mazatlán lleva una sola victoria, 0 empates y 4 derrotas, mientras que el equipo de San Luis en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Mazatlán lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas, mientras que el equipo de San Luis en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. En los últimos 4 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para Mazatlán, 2 empates para ambos equipos y una victoria para San Luis. Su último juego fue el 31 de enero de 2022, en la cual Mazatlán y San Luis quedaron 1-0. Para este encuentro me voy con local, gana Mazatlán. Siguiente partido,
Sevilla contra Atlético de Madrid de la Liga Española. En los últimos 5 encuentros del equipo de Sevilla lleva una sola victoria, 2 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de Atlético de Madrid en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Sevilla lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas, mientras que el equipo visitante, Atlético de Madrid, en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. En los últimos 5 encuentros de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Sevilla, 2 empates para ambos equipos y 1 victoria para Atlético de Madrid. Su último juego lo tuvieron el 14 de mayo de 2022, en la cual Atlético de Madrid y Sevilla quedaron 1-1. Para este encuentro me voy con un empate visita. Los invito a suscribirse y a compartir tu canal de ProGol Pro 7, en la cual daremos el análisis y datos de los equipos de la quiniela ProGol de media semana, fin de semana y revancha. Siguiente partido: Arsenal contra Tottenham de la Liga Inglesa. En los últimos 5 encuentros del equipo Arsenal lleva 4 victorias, 0 empates y 1 sola derrota, mientras que el equipo de Tottenham en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Arsenal lleva 5 victorias de local, 0 empates y 0 derrotas, mientras que el equipo de Tottenham en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, 2 empates y 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Arsenal, 0 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Tottenham. Su último juego lo tuvieron el 11 de mayo de 2022, en la cual Tottenham y Arsenal quedaron 3-0. Para este encuentro me voy con el local, gana Arsenal. Siguiente partido: Southampton contra el Everton. En los últimos 5 encuentros del Southampton lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas, mientras que el equipo de Everton en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 3 empates y 0 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Southampton lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, mientras que el equipo de Everton en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, 2 empates y 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Southampton, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para Everton. Su último juego lo tuvieron el 18 de febrero de 2022, en la cual Southampton y Everton quedaron 2-0. Para este encuentro me voy con un empate visita. Siguiente partido: Frankfurt contra Unión Berlín de la Liga Alemana. En los últimos 5 encuentros del Frankfurt lleva 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de Unión Berlín en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Frankfurt lleva una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Unión Berlín en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Frankfurt, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para Unión Berlín. Su último juego lo tuvieron el 16 de abril de 2022, en la cual Unión Berlín y Frankfurt quedaron 2-0. Para este encuentro me voy con un visita. Siguiente partido: Chaves contra Estoril de la Liga de Portugal. En los últimos 5 encuentros de Chaves lleva una sola victoria, 2 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de Estoril en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 2 empates y 1 sola derrota. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Chaves lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo visitante, Estoril, en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias
para el Chávez, un empate para ambos equipos y una victoria para Story. Tu último juego lo tuvieron el 7 de mayo de 2021, en la cual Story y Chávez quedaron 1-1. Para este encuentro me voy con la visita. Siguiente partido: Beşiktaş contra Fenerbahçe de la Liga de Turquía. En los últimos 5 encuentros de Beşiktaş lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota, mientras que el equipo de Fenerbahçe en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Beşiktaş lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota, mientras que el equipo de Fenerbahçe en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Beşiktaş, 3 empates para ambos equipos y 0 victorias para el Fenerbahçe. Su último juego lo tuvieron el 7 de mayo de 2022, en la cual Beşiktaş y Fenerbahçe quedaron 1-1. Para este encuentro me voy con un local visita. Siguiente partido: PAOK contra el Panathinaikos. En los últimos 5 encuentros del equipo de PAOK han sido 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas, mientras que el equipo de Panathinaikos lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de PAOK lleva 4 victorias, 1 empate y 0 derrotas, mientras que el equipo de Panathinaikos lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para el PAOK, 0 empates para ambos equipos y 2 victorias para Panathinaikos. Su último juego lo tuvieron el 20 de mayo de 2022, en la cual Panathinaikos y PAOK quedaron 1-0. Para este encuentro me voy con el local empate. Siguiente partido: América de Cali contra Atlético Nacional de la Liga de Colombia. En los últimos 5 enfrentamientos del equipo de América de Cali lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de Atlético Nacional en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 1 empate y una sola derrota. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de América de Cali lleva 3 victorias, 1 empate, una sola derrota, mientras que el equipo visitante Atlético Nacional en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para América de Cali, un empate para ambos equipos y 3 victorias para Atlético Nacional. Su último juego lo tuvieron el 9 de abril de 2022, en la cual Atlético Nacional y América de Cali quedaron 2-0. Para este encuentro me voy con la visita. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos el análisis y datos de la quiniela de ProGol de media semana, fin de semana y revancha. Damos por finalizado el análisis y datos de la quiniela número 2145. Suerte y nos vemos.